Buenas tardes, mi nombre es Cristina y hoy os voy a hablar sobre una guía en la cual se analizan conceptos tales como conciliación y corresponsabilidad. A lo largo del vídeo os mostraré mi opinión personal respecto a esta guía y os comentaré por qué la he elegido. Tal y como podéis ver en esta portada improvisada que he realizado a través de ordenador, el manual se denomina Buenas prácticas de conciliación y corresponsabilidad en las empresas con distintivo Igualdad en la empresa, Red DIE. Análisis sectorial y por tamaño de empresa. Dicha guía está compuesta, tal y como podéis observar, por la Red DIE, que es un conjunto de un total de 127 empresas. Dicha guía está realizada, subvencionada y financiada por diversos órganos o administraciones públicas, tales como la Subdirección General para la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva, y también por el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Asimismo, dicha guía también está realizada, financiada, subvencionada por administraciones públicas u órganos tales como la Unión Europea y su característico Fondo Social Europeo y el Gobierno de España. A continuación os mostraré un breve índice para que no os perdáis detalle con respecto al contenido de dicha guía. Tal y como podéis observar en este índice, tenemos un apartado que se denomina Introducción, que se encuentra en la página 1, Empresas colaboradoras en el estudio, que se encuentra en la página 3, la conciliación, una apuesta segura, que se encuentra también en la página 4, y finalmente en dicha misma página también podemos encontrar el apartado Marco Jurídico y Conciliación y Corresponsabilidad. 3 páginas más adelante, la página 7, podemos encontrar el apartado Conciliación y Corresponsabilidad de las empresas. En dicha página también podemos encontrar el apartado denominado Objeto del estudio. No obstante, 7 páginas más adelante, la página 14, podemos encontrar un apartado denominado Medidas implantadas por tamaño de empresa. Ya veremos más adelante de que existen 3 tipos de tamaño de empresa. Grandes, es decir, empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Posteriormente, en la página 17, nos podemos encontrar un apartado que se denomina Medidas implantadas por sectores de actividad. Sectores tales como el sector energético, el sector industrial, sector del comercio, tercer sector de enseñanza, sector educativo. Posteriormente, en la página 25, nos podemos encontrar un apartado denominado Medidas más innovadoras. Es decir, tras todo lo analizado e investigado en los apartados anteriores, se realiza un recuento de las medidas más innovadoras por todas y cada una de las empresas que componen la Red DIE. Y finalmente, en la página 36 nos encontraremos las conclusiones, donde he querido añadir también mis conclusiones personales y donde explicaré por qué he escogido esta guía entre todas las guías que había. Tal y como podéis ver en este documento, el cual he realizado tras leer la guía, podemos encontrarnos ante el apartado Introducción y ante el apartado Empresas colaboradoras en el estudio. A modo de introducción, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que esta guía pretende aplicar el concepto de conciliación y corresponsabilidad familiar, laboral y personal. Y os preguntaréis, ¿en qué consiste dichos conceptos? Dichos conceptos, que van muy unidos de la mano porque al fin y al cabo mantienen una estrecha relación, consiste en retribuir de manera equitativa el tiempo. Para poneros un ejemplo más práctico para que podáis entender estos conceptos, imaginemos un matrimonio típico de familia nuclear, es decir, un hombre, una mujer y varios hijos. Nos encontraríamos ante un hogar que no aplica la conciliación y corresponsabilidad familiar si pese a que los dos trabajan o un progenitor trabaja y otro no, es la madre, es decir, la mujer, la única encargada de realizar las labores domésticas y de cuidado, incluso
si mantiene otro tipo de funciones, como por ejemplo en el trabajo productivo, es decir, si mantiene también un rol productivo. Entonces estamos ante una falta de conciliación si esa mujer no puede conciliar, es decir, no puede mantener a flote las labores dentro de su jornada laboral y las labores en su respectivo hogar. ¿De acuerdo? Entonces, una de las medidas que se plantean en esta guía es potenciar el intercambio de buenas prácticas y experiencias en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Es decir, si aplicamos medidas adecuadas de conciliación y corresponsabilidad familiar y obviamente laboral, favoreceremos el fomento de la igualdad de género, de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. ¿De acuerdo? Tal y como os he comentado antes, la red de día está formada por 127 empresas, en la cual trabajan 209.417 personas, de las que un porcentaje de 39,3 son mujeres. ¿De acuerdo? Y aquí he querido mostrar un breve diagrama, un breve esquemita de las fortalezas que presenta, que muestra las empresas que componen la red DIE. Una fuerte presencia femenina, incluso en sectores masculinizados, tales como ingeniería, sector marítimo, sector pesquero, transporte, logística. No olvidemos que luego existen los sectores feminizados, tales como la enseñanza, enfermería, servicios sociales y un largo, etcétera. La segunda fortaleza de las empresas que componen la red DIE consiste en el compromiso explícito de la dirección en la aplicación de las políticas de igualdad. Y por último, y muy importante, la igualdad de oportunidades forma parte de la estrategia empresarial. Y para finalizar esta primera hoja del trabajo, nos encontramos ante el apartado 2, que habla sobre las empresas colaboradoras en el estudio. Tal y como se ha observado antes, existe un total de 127 empresas que componen la red DIE. He querido mostrar algunos ejemplos de dichas empresas, tales como IKEA, Grupo Renault y Mahou. Esta última muy conocida por su producto estrella, nunca mejor dicho, que es la cerveza. Pasamos a continuación a la tercera página, en la que nos encontramos ante dos apartados. La conciliación, una apuesta jurídica, vamos a analizar el marco jurídico y después analizaremos el apartado conciliación y corresponsabilidad. Todas las medidas que queramos implantar, independientemente del ámbito en el que se localice, ámbito sanitario, ámbito educativo, siempre va a estar regido por un marco jurídico, siempre va a estar regido por alguna ley, es decir, mantiene un carácter legislativo. Y como es de esperar, para implantar medidas de conciliación y corresponsabilidad familiar, personal y laboral, contamos con el apoyo de dos leyes. La Ley 39 de 1999, de 25 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. Pero, como bien sabemos todos, gracias a los estudios que estamos realizando, no es hasta la aplicación de la Ley Orgánica del 3 de 2007 del 22 de marzo, la cual fomenta la igualdad efectiva de mujeres y hombres, hasta ese entonces, hasta dicho panorama, no se intenta aplicar medidas reales y efectivas de conciliación y corresponsabilidad familiar, personal, laboral, etc. Tenemos que tener muy claro, esto es algo que se analiza a lo largo de varios apartados e incluso posteriores, es que la corresponsabilidad y la conciliación familiar es asunto de todos, tanto hombres como mujeres. Hasta que la sociedad no comprenda que así es como debemos de indagar en el tema
y luchar contra el problema, no llegaremos a ningún sitio. Por último, en el apartado de conciliación y corresponsabilidad, explicamos lo que comenté anteriormente, que la conciliación de la vida laboral y personal consiste en la posibilidad de que las personas trabajadoras hagan compatibles, por un lado, la faceta laboral, es decir, que cumplan con su rol productivo, que se desarrollen en el espacio público, que realicen un trabajo productivo que genere capital, que tenga su salario, su jornada, y por el otro, la personal en el sentido más amplio posible, incluyendo las necesidades familiares como las personales e individuales. Nunca debemos olvidar que se busca una retribución equitativa de las labores domésticas y de cuidados, no solo domésticas, sino de cuidados, porque muchas mujeres ejercen ese rol de cuidadora y también cuidan de sus hijos, personas dependientes, personas enfermas por enfermedades graves tales como el cáncer, etc. Tal y como se dice aquí, para que la conciliación sirva como estrategia para la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, las medidas que implementan las empresas no pueden ir dirigidas exclusivamente a las mujeres, tal y como os comentaba antes. No deben de ser únicamente para mujeres, porque la corresponsabilidad es asunto de todas y de todos. Asimismo, esto fomentaría de que los hombres no estén tan ausentes en el ámbito familiar, en el ámbito del cuidado a sus hijos, de las labores domésticas, porque gracias a diversas investigaciones nos hemos encontrado entre varios testimonios de mujeres que afirman que sus maridos constituyen una figura ausente y que desconecta del trabajo. Por tanto, para los hijos también se refleja de que sus padres sean una figura ausente en el hogar. Finalmente, las medidas de conciliación tienen que hacerse extensibles a cualquier persona que trabaje en la empresa, independientemente de su situación laboral. Quiero añadir que pese a haber realizado un breve resumen de todos los apartados en el folio, estoy añadiendo conceptos que he aprendido a lo largo de mi formación, pero conceptos muy relacionados y que pueden servir de gran utilidad y para que queden más claros diversos conceptos sobre la conciliación y la corresponsabilidad familiar. De acuerdo. Ahora vamos a analizar los apartados conciliación y corresponsabilidad en las empresas de la red DIE. Hablaremos sobre objeto del estudio y sobre las medidas implantadas por tamaño de empresa. Tal y como os mencioné al principio del vídeo, existen 3 tamaños de empresa: empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas. Por ejemplo, las empresas que os he mencionado anteriormente, las empresas como Mahou, Grupo Renault e IKEA, formarían parte del grupo de empresas grandes, empresas con diversas franquicias a lo largo de diversos países y que cuentan con un gran número de trabajadores contratados. Volviendo al contenido en concreto, tenemos que tener en cuenta que para aplicar medidas de conciliación y corresponsabilidad en las empresas, en esas 127 empresas que componen la red DIE, se ha realizado bajo 2 variables: el tamaño de la empresa, tal y como he mencionado aquí, y el sector al que se dedica la empresa: sector marítimo, sector educativo, sector energético, tercer sector. Existen actualmente muchísimos sectores, sector sanitario. De acuerdo. Tal y como os he comentado antes, las empresas de la red DIE son mayoritariamente grandes empresas y destacan grupos como servicios, consultoría, actividades profesionales, etc.
En relación con la presencia de mujeres en la plantilla, la más elevada se registra en las pequeñas y medianas empresas y en las empresas del sector servicios. Aquí he mencionado algunos datos estadísticos, como por ejemplo la presencia de mujeres en las pequeñas y medianas empresas, 85% en las empresas pequeñas y más del 70% en las empresas medianas, en las plantillas de las empresas medianas. De acuerdo. Finalmente, hablaremos sobre diversas medidas de conciliación, porque eso es muy importante. No hemos hablado de qué medidas específicas elaboraríamos para implantar una mejor conciliación y corresponsabilidad familiar, pues existen diversas medidas tales como la organización del tiempo de trabajo, medidas de flexibilidad espacial, como la movilidad geográfica, el trabajo a distancia, que eso es algo que actualmente hemos hecho gran uso debido a la pandemia que sufrimos por el virus COVID-19. Medidas relativas a las mejoras y beneficios sociales y finalmente medidas relativas a la mejora de los permisos legales. Con esto nos referimos a las excedencias, permiso por maternidad, permiso por paternidad, permiso por lactancia y un largo etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del tamaño de la empresa, de si es una empresa grande, mediana o pequeña, encontraremos diferentes medidas. Para las empresas grandes, tal y como indico aquí, un horario flexible de entrada y salida, ayudas económicas por nacimiento y escolaridad, trabajo a distancia, online. Para las empresas medianas, distribución personalizada de la jornada, ampliación de permiso de paternidad y permisos retribuidos por cuidados. Y finalmente las empresas pequeñas, jornada intensiva de verano, vacaciones flexibles, trabajo a distancia, etc. He querido destacar las que más utilizan los trabajadores en datos estadísticos, un porcentaje bastante elevado de un 71%. Medidas implantadas por sectores de actividad. Tal y como podéis observar, existen muchísimos sectores en el mercado laboral, como por ejemplo el sector agroalimentario, sector energético, de la industria, sector servicios, sector comercio y transporte, servicio sanitario, tecnológico y un largo, etcétera. He querido destacar algunos datos bastante importantes, como por ejemplo que en el sector de comercio y transporte las medidas relativas a los beneficios sociales y ayudas extrasalariales se encuentran entre las más implementadas. Las más representativas son las ayudas económicas por nacimiento de hijos y escolaridad, suponiendo un porcentaje total de 76,9%. Otro dato interesante del que podemos hablar es que en el sector agroalimentario predominan las medidas de flexibilidad en la organización del tiempo de trabajo. Debemos de comprender una cosa, cada sector es único y diferente y cada trabajador en cada sector, en cada específico sector, va a requerir distintas medidas de conciliación y corresponsabilidad. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No presenta las mismas necesidades un trabajador del sector sanitario que un trabajador del sector tecnológico. Es cierto que podemos encontrar en general alguna que otra similitud, pero no todos los puestos de trabajo requieren de las mismas necesidades o de las mismas medidas. Debemos de cubrir diferentes necesidades con diferentes medidas. Para que el vídeo no sea muy largo, vamos a aligerar un poquito el proceso y voy a hablaros sobre el apartado de las medidas más innovadoras. Tal y como he comentado antes, esta guía nace de un conjunto de empresas, de un total de 127 empresas que componen una red denominada Red DIE. Tal y como os he comentado en el apartado anterior, existen diversas medidas de conciliación y corresponsabilidad, tales como flexibilidad horaria, flexibilidad espacial, trabajo a distancia, trabajo online, mayor retribución de los permisos. No obstante, después todas y cada una de las empresas
aquí os enseño otra vez las empresas. No obstante, existen muchísimas más empresas, son en total 127, y existen otras empresas como bancos, por ejemplo, BBVA, Santander, y otras empresas como Grupo de Leche Pascual. Es más, aquí está, que se me había quedado por ahí perdida. Grupo de Leche Pascual, muchísimas empresas. Obra Social La Caixa, muchísimas. De diversos, aquí nace la diversidad de diferentes sectores. Es decir, Renault es automovilística, Mahou es un producto cervecero, IKEA es una gran franquicia de muebles, decoración de hogares, y el Grupo Leche Pascual es una empresa que se dedica a productos lácteos. La riqueza nace de esta diversidad. Entonces, esta guía nos muestra diversas tablas en las que señala las medidas más innovadoras que cada empresa decide imponer o establecer para aplicar la conciliación y la corresponsabilidad familiar. Por ejemplo, podemos destacar las medidas que aplica el Grupo Renault, que implanta salas de lactancia en todos y cada uno de sus centros de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que para que las medidas de conciliación y corresponsabilidad familiar funcionen correctamente, parten de 3 principios. Universalidad, es decir, que se pueden aplicar a todas las personas, que fomente obviamente la corresponsabilidad, es decir, que fomente la distribución equitativa de tareas de cuidados entre mujeres y hombres, y por último que sean innovadoras, que partan desde la innovación, que planteen soluciones innovadoras, teniendo en cuenta la dificultad de la implantación de la medida. Y finalmente vamos a finalizar el vídeo con el apartado conclusiones. Según la guía podemos encontrar diversas conclusiones, tales como que son las empresas grandes las que en mayor medida implementan medidas de conciliación y corresponsabilidad. Es un aspecto bastante positivo porque en las empresas grandes encontramos un gran número de trabajadoras y trabajadores. Por tanto, muchísimas personas van a verse beneficiadas de dichas medidas de conciliación y corresponsabilidad. Las medidas que más predominan son las medidas de flexibilidad temporal y espacial. Es decir, las personas necesitan mayor retribución con respecto al horario, con respecto a las horas, al tiempo y con respecto a la movilidad, a que sean flexibles a nivel geográfico. En las grandes empresas tienen entre sus medidas más implementadas las relativas a los beneficios sociales y mejoras en la calidad del empleo. Las medianas y pequeñas empresas coinciden en flexibilizar la jornada de forma individualizada. Es decir, como no todos los trabajadores presentan las mismas necesidades, lo que plantean las pequeñas y medianas empresas es que cada trabajador tenga unas específicas medidas de conciliación y corresponsabilidad, porque no todas las personas presentan las mismas necesidades. Por otro lado, son las empresas del sector energético las que en mayor medida implementan medidas de conciliación y corresponsabilidad. Esto es un hecho que me ha sorprendido bastante porque yo consideraba a nivel personal que el sector que más medidas de conciliación y corresponsabilidad familiar facilitaba era el sector educativo. Esto es solo una opinión personal porque yo he observado a lo largo de mi etapa estudiantil que las mujeres, cuando se quedaban embarazadas, no presentaban ningún problema ante la baja por maternidad o la baja por paternidad. No obstante, me ha sorprendido y al parecer es el sector energético el sector que aplica mayores medidas de conciliación y corresponsabilidad. Finalmente, solo el sector de banca y finanzas y seguro tiene medidas más implementadas, una relativa a los beneficios sociales, las ayudas económicas por nacimiento de hijos e hijas y escolaridad. Finalmente, para dar fin
a este vídeo, os voy a dar mi opinión personal y por qué he elegido esta guía. En primer lugar, esta guía la he elegido por el formato que presenta. Es una guía bastante amena, que hace uso de diversos diagramas de flujo, es decir, de diversos esquemitas, columnas de barra, para mostrarnos los diversos datos estadísticos en los diversos sectores. Me ha parecido una guía que he podido entender sin ningún tipo de problema. Es más, me tiraría aquí 40 minutos, una hora hablando, sin ni siquiera mirar las hojas, porque gracias al formato que presenta esta guía, lo he podido entender todo muy bien. Me ha quedado bastante claro y me ha parecido muy ameno y muy divertido trabajar con esta guía, porque he podido elaborar diversos recursos y materiales para mostrar las diversas empresas. Eso es algo que me llamó bastante la atención, porque desde la segunda o tercera página se mostraba el listado de las 127 empresas y a mí, a nivel personal, me encantaba poder observar los diversos logos de las empresas. Es una guía que, por la combinación de colores, la retribución de los espacios, del alineado, ha captado bastante mi atención y he conseguido entender el documento. Yo normalmente no suelo entender este tipo de documentos, debido a su extensión, debido a la complejidad de sus palabras, y sin embargo esta guía la he podido comprender a la perfección y ha sido de mi agrado. Recomendaría esta guía por encima de todas las demás, porque considero que gracias a este tipo de guía sí podemos entender diversos conceptos que a primera vista, a priori, pueden resultarnos muy complejos. Me ha gustado muchísimo leer esta guía y considero que a la hora de realizar otra guía deberíamos de seguirnos de ejemplo ante esta guía. Esta guía debería de servirnos de ejemplo para la elaboración de futuras guías, porque muestra de manera muy amena diversos datos. Por ejemplo, cuando se pretendía hablar sobre las medidas más innovadoras, se presentaba aquí el logo de la empresa y las medidas que se implementaban. Entonces nos podíamos encontrar ante una tabla bastante amena, donde los datos quedan bastante claros, en la que se analizaba empresa por empresa las diversas medidas de conciliación y corresponsabilidad familiar. Gracias a esta guía he podido entender mejor dichos conceptos y podría incluso elaborar un PowerPoint o explicar al resto de mis compañeros en qué consiste esta guía sin ningún problema, porque ha resultado ser de mi agrado. Espero que os haya gustado este vídeo. Si tenéis alguna duda me lo ponéis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Feliz puente y nos vemos en otro vídeo.